Bueno, solo quiero dar honor a quien honor merece, y esos son sus pastores. Quiero hablar de ellos solo por un momento, si me lo permiten. La red de la que formamos parte tiene una reunión global cada octubre y es como una gran reunión familiar con más de 1,000 personas presentes. Siempre he sabido de Poncho y Laura como esos primos lejanos que andan por ahí y tienen mi mismo abuelo. Este fin de semana ha sido para nosotros como si estuviera conociendo a un hermano y una hermana menor que realmente nunca llegué a conocer tan bien. Y ellos son increíbles como pastores, ahora amigos y padres. Iglesias como Dreamers Church, que están consentidas con líderes así, deben saber que están consentidos. Tienen grandes pastores. Díganle a sus pastores que los aman. Esta mañana, ellos son increíbles. Así que también es un honor para nosotros tener a algunos otros amigos que están aquí en la sala, que manejaron 2 horas y media. Y estas personas, solo quiero que levanten la mano en un momento, pero manejaron todo el camino desde Houston porque su mamá o abuela, porque es alguien muy querido para nosotros, una de mis intercesoras, asiste a nuestra iglesia y jugó un papel muy importante en nuestra reunión. Quienes se convirtieron en nuestros pastores y en la plantación de nuestra iglesia. Así que las personas que voy a presentar, que manejaron 2 horas y media, cuando se enteraron por su mamá y su abuela que mi esposa y yo estábamos aquí, decidieron, hombre, vamos a manejar todo el camino hasta allá para saludar. Así que estas personas muy queridas, sus padres y abuelos, muy queridos para nosotros, Down y Kathy y Aaron y tu esposa y el nietecito, ¿dónde están ustedes en la sala? Aquí mismo, solo queremos saludarlos. Son increíbles. Es asombroso lo que hicieron. Bueno, aquí hay una foto de nuestra familia. Me gustaría presentarles a las personas más importantes de mi vida. Esta mañana mi esposa vino conmigo y algunos ya la conocen. A su izquierda, que es mi extrema derecha, está nuestro hijo mayor, Tadeus, y su esposa, Obrin. Ella es hija de un pastor de Twin Falls, Idaho. Se conocieron en Highlands College, en Alabama. Él es nuestro director de alabanza en uno de nuestros campus y su esposa trabaja en nuestro colegio en el área de vida estudiantil. Y luego, junto a mi esposa en el centro, está nuestro hijo menor, que ahora mismo está predicando en Walla Walla. Ellos son Landon y su esposa Abigail. Ella también es hija de un pastor de Tree Cities, Washington, y éramos muy buenos amigos de sus padres. Y en un momento presentaré a nuestra nieta, porque ahora ella es la estrella del espectáculo. Y luego al extremo derecho está nuestra hija del medio, María, y su esposo, Destin. Él creció como hijo de misioneros y de pastor en Sudáfrica, uno de los primeros misioneros que apoyamos como iglesia. Ahora amo a nuestros hijos, pero basta de ellos. Muestren a nuestra nueva nietecita de 2 meses, Paisley Rose Grimm. Un aplauso para Paisley. Amamos a Paisley. Ella me hace sonreír más, así que si dejo de sonreír, solo pongan una foto de ella en medio del sermón y volveré a sonreír. Así que hace 2 meses nos convertimos en abuelos y en julio tendremos un nieto en camino. Nuestros hijos se casaron en un lapso de 15 meses estos últimos años. Uno decidió casarse y los demás lo siguieron. Ahora uno ya tiene un hijo. Nos darán 20 nietos en el nombre de Jesús. Esta iglesia es increíble. Ustedes nos han tratado muy bien, con mucha hospitalidad. Y aman a Dios. Es un gran honor adorar con ustedes en ambos servicios. Y reunirme con las parejas casadas el viernes por la noche y con los padres el sábado por la mañana y la tarde. Es un honor estar aquí con ustedes. Me encanta que amen la palabra de Dios y se mantengan firmes en ella. Si no trajeron su Biblia, hay una en el respaldo del asiento frente a ustedes. Y si quieres abrir tu Biblia en Mateo capítulo 21, ahí es donde voy a comenzar. Este mensaje de hoy es de Mateo capítulo 21. Muy bien, mientras buscas ese pasaje, también necesito que vayas conmigo en tu imaginación. ¿Podemos imaginar juntos, solo por un momento? Imagina conmigo, Dios nos permite retroceder 2000 años cuando la iglesia acababa de nacer. Podemos retroceder 2000 años y pasear por las calles de Jerusalén en una mañana de domingo y asomarnos a la iglesia de un soñador. Podemos asomarnos a una iglesia de vida. Ese es el nombre de nuestra iglesia allá en Walla Walla. Y podemos mirar y ver cómo era la iglesia en el primer año de su nacimiento.
¿Qué está pasando en una mañana de domingo? Y luego, durante la semana, cuando se reúnen en casas, como ustedes lo hacen aquí, y tienen grupos pequeños, ¿cómo es ese grupo pequeño? ¿Qué verías si te asomaras por una ventana, abrieras una puerta y miraras adentro? ¿Verías a personas, ya sabes, viendo TVN o televisión cristiana? ¿O te encontrarías con brillantes pantallas LED y máquinas de humo? ¿O verías a personas publicando el último milagro en Instagram que ocurrió en el mismo Jerusalén? No sé todo eso. No estoy seguro de que verías nada de eso, pero estoy absolutamente seguro de que hay un denominador común que verías en cada reunión de la iglesia hace 2000 años. Gracias. Y en cada grupo pequeño hace 2000 años. Y se encuentra en Mateo capítulo 21. Veamos qué pasó cuando Jesús apareció en la iglesia un día. Eso se veía un poco diferente de lo que tú y yo podríamos imaginar sobre Jesús llegando a la iglesia hoy en día. Aquí está Mateo 21, versículo 12. Jesús caminó hacia la iglesia, entró en el templo y esto fue lo que hizo. Comenzó a expulsar a todas las personas que compraban y vendían animales para el sacrificio. ¿Qué tal eso como entrenamiento para el equipo de bienvenida? Muy bien. Iglesia Dreamers, equipo de bienvenida. Aquí vamos. Primera lección, expulsen a cualquiera que esté comprando o vendiendo. Muy bien, esto es lo que hace Jesús. Él expulsa a todas las personas que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces Él les dijo a todos ellos, las escrituras dicen claramente, mi templo será llamado una casa de oración. Ahora deja de leer, tienes que dejar de leer. Mira hacia otro lado, no lo leas. Y sé que ya lo hiciste, pero solo imagina conmigo si aún no hubieras leído este versículo y nunca hubieras escuchado lo que Jesús está a punto de decir. Imagina conmigo, estamos en la iglesia ese día. Estamos en la iglesia. Jesús aparece, empieza a voltear mesas y a echar a la gente. Y luego dice, oigan, la Biblia dice que mi casa será llamada casa de... Yo estaría atento porque Jesús tiene toda mi atención. La primera mesa que volteó, el primer grupo de personas que echó, tiene mi atención. Sigo ahí, estás a punto de decir que mi templo será llamado mi casa de... Y yo pienso, tal vez será una casa de predicación. Me gusta predicar. O tal vez será una casa de adoración. Me encanta. Quizás sea una casa de grandes matrimonios este fin de semana. Sí, así debería llamarse, pero no dijo nada. Aquí está, y sé que lo has leído, pero quiero que lo digas en voz alta. Mi templo será llamado casa de... Una casa de oración. Hoy quiero hablar sobre el tema, una casa de oración. Así que esta es mi siguiente pregunta para ti. ¿Cómo va Jesús en la construcción de esta área de tu vida? Porque Él realmente está decidido a derribar y expulsar otras cosas de nuestra vida para poder construir lo que quiere construir en nosotros, una casa de oración. ¿Hay alguien en este lugar que piense que ora demasiado y recibe demasiadas respuestas a sus oraciones? ¿Alguien? No lo creo. He preguntado esto mucho y nadie se atreve a decirme, pastor, oro de más, pida por mí. Rezo demasiado y recibo demasiadas respuestas a mis oraciones. Ninguno de nosotros se siente así. Creemos en la oración, pero nadie siente que ora mucho ni recibe demasiadas respuestas. Hoy tengo un objetivo muy sencillo para ti. Enamorarse. Con lo que Jesús está intentando construir en tu vida. Eso es lo que quiero que hagas hoy. Quiero que te enamores de lo que Él está intentando construir en tu vida. Pensemos en nuestra primera oración. Casi todos hemos orado antes, muchos desde que éramos niños. Me encantan las oraciones infantiles. Permítanme leerles un par, quizás les recuerden a las que rezan sus propios hijos. Aquí hay uno. Querido Dios, si no puedes mejorarme, no te preocupes. La paso genial así. Escuchen, si fuéramos adultos y oráramos, así es como orarían algunos de ustedes. ¿Qué tal este? Querido Dios, gracias por el hermanito, pero lo que pedí fue un cachorrito. Este es uno de mis favoritos. Querido Dios, por favor haz que mi hermano deje de ser malo. Y si no puedes, por favor haz que se mude a otra casa. Amén. Muy bien, déjame darte algunas verdades de la oración. Y luego, antes de cerrar hoy, creo que vamos a obtener herramientas reales sobre cómo la oración puede ser algo poderoso en tu vida. Muy bien, una verdad que quiero establecer como base es esta. La oración se nos da para ser respondida. La oración no se nos da para frustrarnos. Dios no nos dio la oración como una simple disciplina para alistarnos en su ejército y cumplir con tareas espirituales. No por eso nos dio la oración. La oración se da para ser respondida.
Muy simple. Sé que no es tan complejo y no debería serlo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que podamos, y la palabra que sigue es clave para que podamos obtenerla. Está dado para ser contestado, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Me encantan estas palabras: obtener, encontrar, ayudar. Todas estas son las razones por las que se nos dio la oración. Alguien dijo una vez: si no tienes respuestas a tus oraciones, consíguelas. Eso me encanta. Simplemente haz algunas oraciones. ¿Cuántos de ustedes en esta sala, y necesito que levanten la mano, cuántos de ustedes han tenido al menos una oración respondida? Bien, miren alrededor de la sala. Mira, mira, mira cuántas manos. Déjalos ahí por un segundo. Asombroso. Está bien, puedes bajar las manos. Muchísimas personas, la gran mayoría de los presentes en esta sala, han recibido una respuesta a sus oraciones. Ahora bien, el Dios del universo, que creó todo, nada existe sin su palabra. Todo existe gracias a su inmenso poder. Padre nuestro que estás en los cielos, y Dios cuyo trono está en los cielos, y Dios todopoderoso, te han oído. Y respondió y dijo que sí. ¿Alguna vez has pensado en eso? Y pensé, esto es irreal. El Dios todopoderoso que creó todo. Me oyeron desde Walla Walla, Washington, y me oyeron desde Austin, Texas. A cualquier edad, en cualquier etapa o problema, Él te escuchó. Y Él dijo, sí, voy a responder. Escucha, he tenido el privilegio de estar en la Casa Blanca e incluso he asomado la cabeza en la oficina oval cuando el presidente no estaba allí. Nunca he conocido a un presidente de los Estados Unidos. Rezo para poder hacerlo en algún momento. Jamás pude entregar una petición al presidente estadounidense, pero está bien, pues fui más allá del mandatario y pedí al Dios Todopoderoso, cuya tierra es su estrado. Dijo, ¿es Bob hablando ahora? Acerquémonos a escuchar. Shh, debo oír lo que tiene que decir y pedirme. Me parece asombroso. Es increíble que Dios nos haya dado un regalo llamado oración. Me asombra que Él diga, te escucharé. Y a veces diré sí. A veces diré no. Eso sería toda una serie de mensajes en sí misma cuando Dios dice no. Y a veces Él nos dice, solo ten paciencia y espera. Solo espera un poco más. La oración está destinada para ser respondida. Una de las primeras cosas que Dios mismo me enseñó cuando fui lleno del Espíritu Santo a los 18 o 19 años fue, de lo que quiero hablarte hoy es de la oración. Crecí como católico, luego hablaré de eso. Hasta los 15 años estuve en la iglesia y solo conocía oraciones memorizadas. Pero de repente conducía de la universidad a casa, un viaje de 20 minutos, y fui lleno del Espíritu de Dios. Sentí que el Espíritu Santo se levantaba en mí y comenzaba a orar de una manera en la que nunca antes había orado. Estaba alzando la voz. No sabía que realmente se podía alzar la voz en la oración. Suena como algo autoritario en la oración. Comencé a decir cosas como en el nombre de Jesús, y tenía a un amigo mío en mi corazón y empecé a romper cosas en el nombre de Jesús. Esas fortalezas salían de mí durante unos 3 a 5 minutos alzando la voz. Sabes, puedes conducir y orar. Varios no pueden manejar y orar. No puedes hacer más que conducir. Estoy conduciendo y orando y todo esto sucedió. Y de repente me calmé y tardé otros 10 minutos en llegar. Y estoy pensando, Dios mío, ¿qué fue eso? Nunca antes había orado así. Llegó a casa y esto fue antes de los teléfonos celulares. ¿Recuerdas esos teléfonos que estaban conectados y tenían cables muy largos para que pudieras llevarlo hasta el baño, pero tenías que seguir conectado a él? Bueno, el teléfono sonó a los 5 minutos de estar en casa. Y era mi amigo por quien acababa de sentir la carga de orar. Y me dijeron, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Y yo dije, oh, sí lo voy a creer. Y me dijeron, estaba en mi dormitorio viendo mi programa de televisión favorito. Cuando la presencia de Dios entró en mi habitación, apagué la televisión, me arrodillé junto a mi cama y empecé a repetir las mismas palabras que acababan de salir de mi boca 10 minutos antes, y sentí que las cadenas de esclavitud se rompían en mí. Y yo digo, sí, lo creo. Pero literalmente estoy asombrado todo el tiempo pensando, ¿nunca he orado así antes?
No sabía que se podía orar así, ni que las oraciones fueran respondidas tan rápido. ¿La oración se da para ser respondida? Puedes ayudar a tus amigos que están sentados a tu lado y decirles que Dios quiere responder algunas de tus oraciones hoy. ¿Puedes simplemente decirles que Dios quiere responder algunas de tus oraciones? Hoy nuestras iglesias necesitan el poder de la oración. Nuestras familias necesitan el poder de la oración. Nuestros matrimonios necesitan el poder de la oración. Nuestra crianza, vamos, si tienes adolescentes, necesita el poder de la oración. Nuestros negocios necesitan el poder de la oración. Nuestra nación, la ciudad de Austin, necesita el poder de la oración. Y la buena noticia es que el poder está disponible. La oración está disponible. La oración se da para ser respondida. Hay un hombre, si alguna vez estudias la historia de la iglesia, hay un hombre. A principios de 1800, Dios lo usó para ver a miles y miles de personas salvarse en cruzadas evangelísticas durante el segundo gran despertar. Su nombre era Charles Finney, pero quien quizás no conozcas es un hombre llamado Daniel Nash o el padre Nash. El padre Nash era pastor en la época en que Charles Finney dejó el pastorado y comenzó su circuito evangelístico en América a principios de 1800. Cuando llegó el llamado de Dios a Daniel Nash, él dijo: quiero que dejes el pastorado y quiero que vayas a cada ciudad a la que Charles esté a punto de ir antes que él y ores por el avance. Así que Daniel Nash se conectó con Charles Finney y conocía su agenda, y él iba a esa ciudad con 2 o 3 semanas de anticipación y buscaba creyentes afines, 2 o 3 o cuantos pudiera encontrar que creyeran en el don y el poder de la oración. Y ayunaba, oraba y alquilaba un sótano o lo que pudiera encontrar. Y ellos iban a ese lugar durante varios días y oraban hasta que sentían que habían logrado un avance en esa ciudad, para que Charles Finney viniera. Y luego él se comunicaba con Charles y le decía: el avance ha llegado. Y Charles venía, y el resto es historia. Y miles entregaron sus vidas a Cristo. Bueno, cuando el padre Nash finalmente falleció, lo cual hizo, por cierto, de rodillas en oración. Y cuando él falleció, Charles Finney tomó la decisión y dijo: no tiene sentido continuar el circuito evangelístico sin las oraciones del padre Nash. Oh, cuánto lo necesitamos. Necesitamos más padres Nash en la iglesia hoy en día. Y una de las razones por las que honro a esta pareja que conduce desde Houston es porque su madre es una de las intercesoras por mi esposa y por mí, orando por mí durante toda la semana. ¿Conoce mi horario? Por eso conoce mi horario. ¿Por qué vinieron? Porque su madre dijo: oye, por cierto, Bob y Cara estarán a un par de horas, 2 horas y media de ti. Y porque ella está orando por nosotros. Todos nosotros necesitamos algunos Padre Nash en nuestra vida para poder ver los avances que Dios quiere traer a nuestra vida. Amén. Amén. Está bien. Otra verdad que quiero que comprendamos hoy es esta. Esto es muy simple. Soy un simple predicador. La oración es la diferencia entre lo que yo puedo hacer y lo que Dios puede hacer. La oración es la diferencia entre lo que yo puedo hacer y lo que Dios puede hacer. Hay un hombre llamado Usías. Y en 2 Crónicas 26 esto es lo que dice. Él, hablando de Usías, buscó a Dios durante los días de Zacarías. Se trataba de un hombre de oración, quien lo guió y enseñó en el temor de Dios mientras él se dedicó a buscar al Señor. Mientras oró con fe, miren lo que pasó. Dios le concedió un gran éxito. La traducción ESV lo dice así: mientras él buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. Me encanta eso. Es como que no importa cuánto intentes arruinar tu vida, si eres una persona de oración, Dios simplemente te hará prosperar. ¿Cuántos de ustedes son así, que Dios simplemente endereza todos sus errores donde quiera que van? Yo oro, no siempre hago las cosas bien, pero Dios me hace prosperar. Dios me da éxito. Eso fue lo que pasó en la vida de Usías. Por favor, presten atención y no se pierdan esto. Dios nunca quiso que simplemente vivieras una vida natural. Dios quiso que vivieras una vida sobrenatural. A lo que me refiero es esto: Dios nunca quiso que vivieras solo según tu potencial.
Él quiso que vivieras según el potencial que Él puede lograr a través de ti. Hay una gran diferencia entre lo que yo puedo hacer y lo que Dios puede hacer. Y la oración es la diferencia. La oración es el medio por el cual vivimos vidas sobrenaturales. La oración es el medio por el cual tenemos matrimonios sobrenaturales. La oración es el medio por el cual tenemos hijos sobrenaturales. La oración es el medio por el cual construimos negocios sobrenaturales. Si tú recibes el honor y la gloria o vives una vida en la que la gente queda impresionada contigo, no es suficiente. Quiero que la gente me mire y diga, Dios mío, Dios obviamente es real, porque ¿cómo hiciste eso? Sé que no fuiste tú. Siento que ahora mismo vivo esa vida. ¿Es tan divertido? ¿Es tan divertido? Estamos viendo a nuestros hijos y pensamos, wow, yo nunca podría haber sido tan buen padre, pero sí era bastante bueno estando de rodillas. Yo era como, oh Dios, ayúdame, 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 Jesús. Tienen 14 años. Jesús, ayúdame. Y Él lo hace. La oración es la diferencia entre lo que tú puedes hacer y lo que Dios puede hacer. No quieres vivir solo a la altura de tu potencial. ¿Quieres vivir a la altura del potencial de Dios en tu vida? Solo perdonarás hasta cierto punto, pero cuando Dios está sobre tu vida, 70 veces 7. Solo serás humilde hasta cierto punto, créeme. Pero cuando Dios está sobre tu vida, te humillarás profundamente. Porque te darás cuenta de que si no hubiera sido por la gracia de Dios, y algunos de ustedes saben perfectamente de lo que hablo, si no hubiera sido por Jesús, mi matrimonio no habría sobrevivido jamás. Si no hubiera sido por Jesús, nunca habríamos salido de esa deuda. Si no hubiera sido por Jesús, nuestros hijos todavía estarían descarriados. Si no hubiera sido por el poder de la oración que me muestra la diferencia entre lo que yo puedo hacer y lo que Dios puede hacer, mi vida sería totalmente diferente. Si estás agradecido porque Dios nos da la oración, le alabarás solo por 5 segundos y dirás, gracias Jesús por el poder de la oración. Me gustaría leer una cita para usted esta mañana del obispo J.C. Riley. En primer lugar, me gusta el término obispo. Obispo simplemente suena genial. Obispo J.C. Riley, escucha esto. Él dice lo siguiente. Él dice, nada parece ser demasiado grande, demasiado difícil o demasiado complicado para que la oración lo logre. Ha conseguido cosas que parecían imposibles y fuera de alcance. Ha ganado victorias sobre el fuego, el aire, la tierra y el agua. La oración abrió el mar Rojo. La oración trajo agua de la roca y pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuviera. La oración hizo descender fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. La oración convirtió el consejo de Aitofel en necedad. La oración derrotó al ejército de Sennacherib. Una de mis citas favoritas, bien dicho, María, reina de Escocia. Temo más las oraciones de John Knox que a un ejército de 10,000 hombres. La oración ha sanado a los enfermos. La oración ha resucitado a los muertos. La oración ha conseguido la conversión de almas. La oración es la diferencia entre lo que nosotros podemos hacer y lo que Dios puede hacer. Y déjame decirte esto, todo en mi vida es resultado de la oración. Déjame contarte un poco sobre mi historia. No soy pastor porque crecí en un hogar de pastores. No soy pastor porque crecí en un hogar cristiano. Soy pastor, obviamente, por la gracia de Dios. Pero cuando era niño, al principio de mi vida, nadie conocía a Jesús en nuestra familia. Mi mamá se había casado antes y mi papá también se había casado antes. Y el esposo anterior de mi mamá entraba y salía de la cárcel y tuvo a mis 2 hermanos mayores. Y luego mi papá no tenía otros hijos y su esposa se fue un día y nunca la volvió a ver. No, nada. Los muebles desaparecieron, dijo adiós. Mi mamá y mi papá se conocieron y luego me tuvieron a mí. Así que tenía 2 hermanos mayores y todo era más o menos normal al principio. Y luego mi papá se volvió alcohólico y no era de esos que cuando se emborrachan se ponen felices y se ríen mucho. Él tenía un espíritu de ira y se enojaba muchísimo. Así que vi cosas de niño pequeño que ningún niño debería ver jamás. Vi, de verdad, no solo discusiones con palabras, vi discusiones con puños. Vi a mi hermano mayor noquear a mi papá y cómo se sacaban cuchillos entre ellos. Y fue solo por la gracia de Dios que nadie fue realmente asesinado en nuestra familia.
Luego, mi mamá estaba desesperada y cuando yo tenía unos 12 años, estábamos en la iglesia católica en ese momento. Mi madre nos llevaba a la iglesia católica. Íbamos siempre, casi obligados. A inicios de los 70 surgió la renovación carismática católica. Para finales de esa década, mi mamá se convirtió y fue llena del Espíritu a mis 11 o 12 años. Y luego entregué mi vida a Jesús y mi mamá se desesperó y empezó a orar. Ella creyó en lo que digo y le pidió a Dios, por favor, sana mi matrimonio. Tienes que salvar a mi esposo. Tienes que sanar a mis hijos. Mi hermano mayor se hizo traficante, se fue a los 16 y vivía en su auto. Mi otro hermano estaba roto, lleno de traumas paternos. Mi mamá, desesperada, se arrodilló ante mi cama a mis 12 años. Cada noche ella se arrodillaba junto a mi cama. Somos salvos. Como católicos y ella llena del Espíritu, aprendemos a orar. Hasta entonces solo conocíamos oraciones memorizadas. Si creciste siendo católico era así. Creamos una oración y la aprendimos. Sentíamos que era una combinación bastante buena. Aún recuerdo esa oración especial. 40 años después, todavía guardo partes de lo que rezaba con mi mamá. Todavía la rezo hoy, todos los días de mi vida. Bastante especial. Así que mi mamá oraba junto a mi cama por la salvación de mi padre y mis hermanos. Noche tras noche, mes tras mes, año tras año, por 3 años sin mejora alguna. Hasta que un día mi papá dejó que mi mamá tuviera un grupo como los de esta iglesia en nuestra casa. Así que ella contactó a un pastor de la Asamblea de Dios. Él vino a dirigir el grupo en casa. Mi papá se sentó atrás, fuera del círculo, quizás fumando o bebiendo con indiferencia. Pero el Espíritu Santo lo convencía mientras oía al grupo. La semana siguiente, cuando se reunieron, él ya no estaba afuera. Se sentó, se arrepintió, entregó su vida a Jesús, dejó el alcohol y cambió por completo desde entonces. Jamás vi un cambio igual en mi vida hasta la salvación de mi hermano mayor. Y fue absolutamente milagroso. Uno tras otro, cuando mi papá se salvó y luego mi hermano vio a un hombre que se arrepentía de sus pecados. Él leyó la Biblia entera 3 veces en su primer año de salvo completa. Estoy hablando, ya sabes, índice, mapas y todo eso. Leyó todo el libro 3 veces. No era un lector voraz antes de eso, pero adquirió un hambre por la palabra de Dios. Totalmente transformado. Ahora mi mamá y mi papá oran conmigo por la salvación de ustedes, mis 2 hermanos mayores. Y vi la diferencia entre lo que podemos hacer: destruir familias, destruir nuestras vidas, separar a las personas. De hecho, si yo hubiera sido el pastor de mi mamá en ese momento, le habría dicho que dejara a mi papá. Tienes que salir de aquí, es demasiado peligroso, tienes que irte. Pero mi mamá tenía algo dentro de ella que decía: no, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y mi mamá fue increíble, guerrera de oración, e iba a las iglesias. Ella llegaba aquí y durante la alabanza se acercaba. Cuando decían de orar en la alabanza, mi mamá habría sido la primera en ir. Como los Grimm, ella pedía: oren por el avivamiento Grimm. Ella iba a todas partes pidiendo lo mismo. Siempre creyó que toda mi familia sería salva. Vi caer los dominós uno tras otro y noté la diferencia entre lo que nosotros podemos hacer y lo que Dios puede hacer. ¿Y cuántos admiten que esa es una gran diferencia? Lo es. ¿Podemos brindarle nuestras alabanzas a Dios por eso? Eso es muy bueno. Les daré una verdad más y quiero hablar sobre cómo integrar esto en su vida para ver más respuestas a sus oraciones. Aquí vamos. Otra verdad que quiero dejar hoy es esta: la oración es para todos. No es solo para la madre y la abuela de mis amigos. No es solo para las abuelas en algún otro cuarto que, ya saben, son las súper espirituales. No es para ellas. Es para todos, jóvenes, mayores, ricos, pobres, solteros, casados, no importa. La oración es para todos. En la casa de Jesús todos oran. Ahora, cuando nacieron nuestros hijos, yo estaba ahí mismo cuando nacieron. Y antes de que nacieran, no teníamos ninguno. Fuimos juntos a clases de parto. Es lo que uno suele hacer. Y eso estuvo bastante bien, pero ninguna de las clases de parto tenía este tipo de entrenamiento. No dijeron: ahora escuchen, cuando nazca su hijo, va a respirar su primera bocanada de aire. Así que tenemos que empezar un mes antes y tienen que empezar a entrenarlos. Tienen que empezar a hablarles fuera del vientre, decirles cómo respirar. No tuvimos ninguna de esas clases porque no se puede enseñar a un bebé dentro del vientre cómo respirar.
Dios pone eso de forma innata en el niño para que cuando atraviese el canal de parto y cuando el niño pasa por el canal de parto y eso colapsa los pulmones, por así decirlo, cuando salen, en el momento en que tocan el aire, el bebé nace para respirar. El bebé nace para respirar, ¿de acuerdo? Así como un bebé, en el momento en que nace, toma su primera bocanada de aire porque toca el aire y está hecho para eso. Nacen para respirar. Cuando naces de nuevo, cuando entregas tu vida a Jesús, en el momento en que naces de nuevo, es como si pasaras por el canal de parto y respiras oración. Dices, papá, padre, inmediatamente te comunicas con Dios. Es tu idioma nativo. La oración es eso. Inmediatamente eres capaz de comunicarte con Dios y escuchar a Dios comunicarse contigo, y tienes el poder que toda la oración en el cielo tiene disponible para ti, a tu disposición en el momento en que naces de nuevo. Tú no tienes que estar salvo durante 6 años antes de aprender a orar. Dios te enseña a orar como lo primero. Lo primero que te da es puedo orar, puedo hablar con Dios. La oración es para todos. Dile a tu vecino, incluso es para ti. ¿Se lo dirás? Incluso es para ti. Mi mamá y yo no sabíamos mucho sobre la oración, pero sí sabíamos esto. Estamos en un gran problema y necesitamos a Dios. Así que vamos a hacer esto, aunque nunca nos hayan enseñado cómo hacerlo. Simplemente lo vamos a hacer hasta que recibamos una respuesta. Y no nos detuvimos. Y descubrí, siendo un niño de 12 años, que la oración es para todos. Es para mamás desesperadas y niños de 12 años y papás desesperados. ¿Cómo obtengo respuestas a la oración? Quiero darte 2 ideas, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtengo respuestas a la oración? Construye la sagrada iglesia de Dios. Deja que tu vida sea usada por Dios para construir lo que Él está construyendo. Cuando Jesús vino a la iglesia, dijo, esto es lo que se va a llamar. Se va a llamar la casa de oración. Si haces de tu vida sobre lo que Él está haciendo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la vencerán. Él prometió que solo edificaría su iglesia. Si permites que tu vida no solo se trate de construir tu propia vida, sino que tu vida se trate de construir lo que Jesús está construyendo, te lo prometo, acércate, recibirás más respuestas. Algunas de las razones por las que la gente se frustra es porque solo oran por sus propios deseos egoístas. Ahora, por favor, no te pierdas esto. Dios quiere suplir tus necesidades prácticas. Él quiere hacer esas cosas. Pero la Biblia dice esto: busca primero el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. Pon tus prioridades en orden. Cuando haces que tu vida se trate de la prioridad del reino, de repente estas cosas simplemente se añaden. Déjame contarte una historia. Hace algunos veranos, mi esposa y yo queríamos de alguna manera recompensarnos a nosotros mismos. Después de algunos gastos extra por ayudar a uno de nuestros hijos en el instituto bíblico. Así que decidimos, vamos a vender este auto. Vale unos $5,000. Vamos a vender ese auto. Me pareció una gran idea. Ponlo en Facebook Marketplace. No pudimos venderlo. Pensé que pasa una semana, pasa un mes, pasan 2 meses. Nadie está interesado en el auto. Así que tenemos esta revelación. Decimos, ¿qué tal esto? ¿Qué tal si dedicamos el auto a Dios? ¿Qué tal si decimos que todas las ganancias irán a esta área de donaciones en nuestra iglesia que llamamos legado? Creo que ustedes tienen algo como constructores del reino o algo así aquí en Dreamers Church. Lo que hace es acelerar la visión de la iglesia a través de misiones y alcance. Así que dijimos, hagámoslo. Mantendremos el precio de $5,000 en el auto, pero ahora vamos a dejar que se use para la edificación de su iglesia. ¿Adivinen qué pasó? Recibí un mensaje de Facebook en menos de 48 horas. Hola, estoy interesado en ver tu auto. Lo sé. ¿Dónde estabas hace 2 meses? Ahora tengo que regalar todo el dinero. Así que dijimos, veámonos, y nos reunimos. Nuestra iglesia queda en un estacionamiento como este. Tiene un AutoZone dentro y luego nuestra iglesia está ahí. Así que nos reuniremos al frente del estacionamiento. Así que nos encontramos ahí. Él hace cosas de expertos en autos. Es un motor de 5 punto algo y yo ni idea. ¿Por qué no lo miras tú? Así que le abro el cofre. Lo revisa todo y me ofrece $4,200. Yo pensaba en $5,000 para la iglesia. Pondremos los otros $800 para dar los $5,000. Pienso, genial, $4,200. Él va a la parte trasera de su camioneta. Tiene una de 4 puertas. Abre atrás, mete la mano, saca $4,200 en billetes. Me los da, tomo los papeles.
Y digo, eso está genial. Y él dice, ¿a qué te dedicas? A mí. Y le digo, soy el pastor de esa iglesia. Y él dio un paso atrás, como si fuera a ser alcanzado por un rayo. Y él dice, ¿el pastor de la iglesia? Él dice, oh, no te voy a dar $4,200 por eso. Te voy a dar los $5,000 que pediste por ello, como si Dios fuera a castigarlo. Y le digo, así es, lo harás. Él regresa a su camioneta, como si fuera un cajero automático, saca otros $800 y me da 5,000 por ello. Y luego le dije, él me dice, soy creyente. Y le digo, oh, está bien. Le digo, déjame contarte una historia. Y le conté la historia que acabo de contarte. Le dije, traté de venderlo, pero lo dediqué a esto y para este propósito. Y todos los fondos van a ir, los voy a llevar directamente a esa iglesia ahora mismo. Y va a ser para misiones y alcance. Y él dice, tienes que estar bromeando. Él regresa a su camioneta, al cajero automático, saca otros $1,000 y se los entrega. Y dice, da eso también, ya que lo vas a dar todo. Yo quería $5,000 para mí, pero nunca recibí una oferta al respecto. Pero cuando dije, Dios, todo es tuyo, recibí $6,000 y los llevé al reino de Dios y Dios los multiplicó. Estoy aquí para decirte que Dios responderá a tus oraciones. Dios hará más de lo que has pedido o imaginado, pero es momento de entregar tu negocio a Dios. ¿Me estás escuchando? Algunos de ustedes solo están orando por la bendición de su negocio. Es momento de que pongas un límite y digas, Dios, vamos a vivir con esto. Y todo lo que hagas en nuestro negocio por encima de aquí es todo tuyo. Y Dios dice, estaba esperando esa oración. Estaba esperando la dedicación. Estaba esperando que construyeras lo que yo estoy construyendo. Al construir lo que Él construye, te convertirás en el mayor donante de Dreamers Church y el mayor donante de toda el área de Austin. ¿Por qué? Porque simplemente decidí construir lo que Él está construyendo. Una historia más y un punto más y luego vamos a orar. ¿Cómo obtienes más respuestas a la oración? Construye su iglesia y no ores solo. Mi mamá, no sé por qué eligió a un niño de 12 años para arrodillarse junto a su cama, pero ella decía, no quiero hacer esto sola. Por alguna razón se dio cuenta de que esto era demasiado grande para ella. Esto es demasiado grande solo para mis propias oraciones. Necesito las oraciones de otras personas. Necesito las oraciones de mi pequeño hijo. Y necesito a todos los que pudiera encontrar que pudieran orar. Necesito que todos estén involucrados. Ora con otras personas. Y por eso Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. La insinuación es que nunca más tendrás que orar solo si no quieres. Siempre habrá alguien que te acompañe. Habrá un hermano, habrá una hermana, habrá una mamá, habrá un papá. Ahora, los queridos padres de la pareja que les presenté esta mañana desde Houston, que tan amablemente manejaron 2 horas y media para estar con nosotros, sus padres son quienes me presentaron a mi pastor. Él venía de Brooklyn Tabernacle, en Brooklyn, Nueva York, con el pastor Jim Cymbala. Él fue una parte muy importante en la vida del pastor Jim. Él estuvo en el equipo de Brooklyn Tabernacle durante una década antes de venir a Walla Walla y convertirse en nuestro pastor. Fueron sus padres quienes nos presentaron a mi esposa y a mí con mi pastor. Ese pastor y yo fundamos nuestra iglesia juntos en 1997. Pero déjenme contarles una historia sobre Brooklyn Tabernacle. Les animo a escuchar al pastor Jim y buscarlo en Google. El propio pastor Jim cuenta la historia, Jim Cymbala. Si sabes algo sobre Brooklyn Tabernacle, es una iglesia muy grande con muchas cosas sucediendo, plantando iglesias, grabando música, su coro Brooklyn Tabernacle Choir. En aquel entonces, precisamente mientras todo esto sucedía, el pastor Jim tenía a sus 3 hijos pequeños y su hija adolescente se desvió del camino familiar, empezó a vivir desamparada en las calles de la ciudad de Nueva York, con toda la vida callejera que te puedas imaginar que ocurre en las calles de Nueva York. Empezó desesperadamente a gritar y a llorar, a suplicar y a rogar y a hacer absolutamente todo lo posible para decir, Dios, rescata a mi hija. Y así los meses se fueron convirtiendo en meses. Los meses se convierten en un año se convierte en años. Y a pesar de todo, apenas podía encontrar la fuerza para mantenerse en pie. Él predicaría 3 diferentes servicios de 2 horas cada uno, los domingos por la mañana, derramándose y ministrando a otras personas, pero sintiéndose completamente exhausto y desgastado por dentro todo el tiempo. Pero fueron las oraciones del pueblo de Dios las que lo sorprenderían. Él dijo,
Habrá momentos en los que ni siquiera estoy pensando en Dios, pero porque la iglesia oraba y la iglesia tenía oración desde las 2 p.m. hasta las 6 a.m. todos los días. Él dijo, habrá momentos en los que ni siquiera estoy pensando en Dios. La presencia del Señor me fortalecía para seguir en pie sin fuerzas. Y en medio de esta batalla, luchando y creyendo, Él dijo, pagaba a gente para que intentaran encontrar a mi hija en las calles. Su esposa se había sometido a una histerectomía y estaba pasando por todo tipo de emociones, y escuchó al diablo decirle, tengo a uno de tus hijos y voy por los otros 2. Y ella le creyó al diablo. Ella se volvió hacia su esposo y le dijo, Jim, me voy. Ya he perdido a un hijo. No voy a entregar los otros 2 al ministerio. He terminado. No voy a la iglesia. He terminado. Jim está pasando por todo esto. Hasta que un día el Señor le habla y simplemente le dice, ya no habrá más, no más llanto amargo, ni súplicas desesperadas. Hasta ni siquiera ver más a tu hija, a quien rara vez veía, hasta que yo responda. Él está en una reunión de oración, la reunión más importante de su semana, el martes, que por cierto nosotros comenzamos la oración de los martes por eso. Mi pastor vino de Brooklyn. Comenzamos la oración de los martes antes de iniciar nuestra iglesia y hasta el día de hoy seguimos orando los martes. Más de 1000 personas están en esta reunión de oración en Brooklyn Tabernacle, y una señora sale con una nota y se la entrega al pastor Jim y le dice, creo que debemos orar por tu hija, Chrissy. El pastor Jim es tan humilde que no quiere distraer la reunión y convertirla en un asunto personal de su familia. 2 años y medio de duración. Le entrega la nota a su pastor asociado. No sé si esto es de Dios. Y el asociado dice, es de Dios. El pastor Jim tomó el micrófono ante la congregación un martes por la noche y dijo, mi hija confunde la izquierda con la derecha con la izquierda, arriba con abajo y abajo con arriba. La luz es oscuridad y la oscuridad es luz. Si Dios no interviene, nunca volveré a ver a mi hija ni en la eternidad. Mi hija necesita un milagro. Y el pastor Jim dijo, tenías que estar en la sala para experimentarlo. Todo lo que necesito, todo lo que puedo decir es esto. La oración sucedió en esa casa. Algo como nunca antes había experimentado en mi vida. Y si alguna vez has estado en una sala de parto donde una mujer da a luz, es brutal. Es brutal y hermoso a la vez. Él dijo, así fue esa reunión de oración. Esa sala se convirtió en una sala de parto. Se convirtió en un momento de aflicción. Y dijo, escuché a personas orar cosas como, en el nombre de Jesús, fortalezas sean quebrantadas. Y continuó hasta que finalmente la reunión de oración terminó y el pastor Jim se fue a casa con su esposa, que no estaba en la reunión de oración. Recuerda, ella ya había terminado. Y él miró a su esposa y le dijo, se acabó. Y ella dijo, ¿qué quieres decir con que se acabó? Él dijo, tan seguro como sé que hay un Dios en el cielo, lo que experimenté esta noche en la casa se acabó. Nuestra hija viene a casa. Un día después, alguien llama suavemente a la puerta. Jim está arriba afeitándose. Su esposa sube corriendo. Jim, por favor, tienes que bajar ahora. Chrissy ya está aquí en la casa, te está esperando. Baja a la cocina. Su hija se arrodilla a sus pies, tirando de la pierna de su pantalón, mientras le decía, papá, he pecado profundamente contra Dios, he pecado contra mamá y he pecado contra ti, con lágrimas en los ojos. ¿Sería posible que me pudieras perdonar, por favor? ¿Quién estuvo orando por mí el martes en la noche? Él dijo, ¿qué quieres decir, Chrissy? ¿Quién estuvo orando por ti el martes en la noche? Ella dijo, en medio de la noche del martes me desperté y me vi a mí misma sobre un abismo. Y yo estaba cayendo en el abismo hacia una eternidad de oscuridad, pero el amor de Dios me envolvió y las luces se encendieron. Y él dijo, vi en los ojos de mi hija que mi hija ha vuelto. Ella ha vuelto. La luz es luz. Lo correcto es correcto. Ella entró a la escuela bíblica. Se casó con un pastor. Hasta el día de hoy está en el ministerio. Vamos, alguien. Vamos, alguien. Pongámonos de pie. Estoy aquí para decirte que no sé lo que estás enfrentando, pero sí sé lo que Dios, quien sí lo sabe. No sé qué situación parece
vulnerable, pero Dios no te llamó a vivir una vida natural. Él te llamó a vivir una vida sobrenatural. Y el Dios del universo se